Pensándonos. Grandes temas nuestros reflexionados junto a figuras prominentes de la actualidad argentina. Conduce Silvia Zimmerman del Castillo. Indudablemente hoy nos vamos a pensar de una manera especialmente argentina. Es un lujo el programa Pensándonos de hoy, este programa número 10 que se emite para todo el país, porque nos acompaña una personalidad argentina que no necesita presentación. Se trata de Atahualpa Yupanqui. Maestro Atahualpa Yupanqui, es un honor tenerlo a usted aquí con nosotros. Muchas gracias, para mí es un placer, y ojalá nos salga bien este diálogo o intento de diálogo que vamos a proponernos. Seguramente que sí, en todo caso, todo lo que dice usted siempre sale bien. Atahualpa Yupanqui, un hombre que dedicó su vida a manifestarnos, diría yo. ¿Usted sintió que nos estaba manifestando, que estaba manifestando a la Argentina cuando...? No inmediatamente, después. Primero me manejaba yo, me manifestaba yo. Primero buscaba mi propio camino. Sí. Me equivoqué varias veces en cuanto a la copla que elegía o que construía, sí, a la música que elegía o que adaptaba. Me equivoqué muchas veces. Tenía que desbrozar una vieja selva, que era eso que se llamaba en aquel tiempo la música criolla, la música paisana. Había tiempos, es un poco hablar de historia antigua, hace esto muchos años. Si le dice 60, por ahí anda, mucho tiempo, más de medio siglo. Era otra su manera. Antes creíamos que la música criolla, para manifestarse con idea de criollo, de criollismo, de criolledad, era cuestión de milongas de la llanura, alguna vidala del norte, alguna samba de más al noroeste, sí, y generalmente algún aire de valse, que después íbamos descubriendo que no eran tan nuestros, sino que eran la influencia española que fue quedando la cosa, los soplos románticos, los estratos del romanticismo que quedaron en los viejos pueblos mestizos, criollos, a medida que se iba formando estas distintas nacionalidades, sí, de que se nutre América del Sur, lo que ahora llaman a veces un poco pomposamente Latinoamérica. Para nosotros era América, y antes que eso era nuestra tierra, criollos, ¿no? Criollos. Ajá. Qué interesante lo que usted dice. Esto me hace recordar a un examen que di hace mucho tiempo, y en la facultad, en filosofía específicamente, y recuerdo que yo decía en el examen, sostenía que España estaba ya en nosotros, era una herencia nuestra, estaba internalizada en nosotros, y el profesor se enojó mucho. Me dijo: ¿cómo? ¿A usted le parece que España no es algo ajeno? ¿Usted no lo ve como un arquetipo que hemos tratado de imitar en nuestros primeros tiempos de historia? Y yo digo, no, para mí no es un arquetipo que tratábamos de imitar. Era algo que ya corría en nuestras venas. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es posible que tuviera usted razón al tener que adaptar. Bueno, hay diferentes corrientes, hay una influencia decisiva. El siglo de oro... Sí. El siglo de oro se volcó a raudales sobre América, sobre toda América. Y nuestra gente, nuestros abuelos han tomado para los cánticos, para las costumbres, para el uso de la vida social, sí, para los hábitos, como los elementos
los alimentos fríos, helados, las almendras que aquí no se usan, no se debieran usar jamás para Noel, para Navidad. ¿Por qué se usaban? Porque viene de tierras nevadas, de tierra fría, viene del 0 grado europeo, del bajo cero europeo. Y lo mismo el idioma. Los idiomas y las formas distintas de manifestarse de las gentes en sociedad. En sociedad. Cuando yo era niño, por ejemplo, alguna tía ha dicho, más la tía Clementina Chavero, prima hermana de mi abuelo, de don Bernardino, gente de Loretana, ha dicho, la gente muy ordinaria siempre habla de tristeza, y usa la palabra tristeza, pero y no está bien dicha. Es una palabra que se usa en otras condiciones, como diciendo hay niveles para usar. La gente de poco nivel usa rápida y prontamente el vocablo tristeza. Se debe decir pesadumbre, por aquello que la sombra que pesa sobre el ánimo del ser humano. Pesadumbre. La sombra pesada, la pesada sombra. Claro. Umbrella es sombrilla para claro. ¿no? Sí, para la sombra. Sí. Y así usted ve que a lo largo de los años se ha ido después purificando, arreglando nuestro idioma, pero es indudable la influencia del siglo de oro en la copla. Usted ve, señora dueña de casa, présteme su corredor para cantarle una copla con referencia al amor. La escucha con un ritmo en San Fernando de la Pura, en el sur de Venezuela, en los llanos. La escucha en Costa Rica, en los machucambos, en los costarriqueños que cantaban en machucambos en París. La encuentra como copla popular. La encuentra aquí en las tonadas cuyanas. Sí. Imagínese qué paisano va a decir, por ejemplo, hablando de la influencia decisiva y que queda como cosa eterna, como cosa adquirida, ya asumida definitivamente por el pueblo, una copla que dicen anónima, criolla del cancionero popular argentino: blanca señora la flor que ayer prendiste a mi ojal, si no lo interpreto mal es horóscopo de amor. ¿Qué paisano ha dicho nunca eso? Eso es netamente español, eso del buen romance español, del buen romancero español, y ha quedado raíz, ha quedado enraizado en la tierra. Se ha producido primero un mestizaje del idioma, el quechua que se hablaba de Bolivia para abajo, que se habla en nuestro país, en Argentina, no es el quechua que se hablaba en Cusco en 1600, absolutamente. Aquel quechua, cachua, que es duro, cachua quiere decir quebrada. El idioma de piedra es un idioma granítico, un idioma de la quebrada, de las piedras duras. No tiene blanduras, no tiene V, no tiene V larga, para así, el quechua. Tiene la doble V, no se dice vicuña, sino huicuña. Huicuña, ¿no? No se dice Víctor, la C se pronuncia J. Usted va a oír cuántas veces en Cusco, en Puno, en Ollantaytambo: le voy a presentar a mi amigo don Víctor, y la C la hace en J, don Víctor, porque viene allá, está asomando desde los ancestros, está agazapado la ameba del indio, la piedra del hombre, que pisa piedra, siente piedra, llora piedra, sueña piedra y vive y muere en la piedra. Entonces ese es el idioma del quechua. Y así a lo largo, y así mismo se ha ido salvando. Todavía se habla en Cusco muy buen quechua, muy hermoso quechua en Ayacucho, muy dulce, dulcísimo quechua en Quito. Quito, que es una zona quichuista, con idioma, no con dialecto. Nosotros hemos tomado el dialecto quechua, por aquello de que la dominación de las razas más fuertes presionaban sobre las razas más débiles, o menos inteligentes, o menos agrupadas desde el punto de vista de la manifestación de la comunicación. Hay un viejo proverbio, un viejo pensamiento, un maduro y sabio pensamiento, definición sobre esto. Por ejemplo,
los idiomas puros siempre han sido la lengua del dominador. Los dialectos han sido siempre el lenguaje del dominado. Sí. El alemán del prusiano y el yiddish del judío. Sí, sí. Que es el idioma del dominado. Claro. Ahí está. Lo mismo ha ocurrido con el quechua. El quechua que nosotros se ha aprendido desde hace 1000 años en nuestra tierra o menos, desde que se fue creando la toponimia primero en nuestras sierras, Aconquija, Tupunga, Atuambatu, Aconcagua, ¿no? Sí. Todo eso en la toponimia primero en la geografía americana, argentina, y después el pueblo ha ido tomando esos idiomas, eso que nosotros llamamos el idioma quechua, y es lenguaje quechua. Lenguaje. No alcanza ese idioma, no alcanza. Se ha estudiado, se ha estructurado, se ha hecho una gramática, Sí. se han hecho declinaciones, se han hecho todas las técnicas usuales para crear una lengua que permita al hombre comunicarse con antigüedad, con acento antiguo, porque parece que creara más una intimidad, una cosa íntima. Ajá. Por ejemplo, a la hora, para señalar la última luz del ocaso, una cosa muy bella. El hombre medio se ha expresado como los andaluces, como los antiguos árabes, como los bereberes, como los hebreos, como los asirios. Se ha expresado un poco poéticamente. La gente, el hombre paisaje, el hombre tierra, siempre dentro de sus elementos, de su limitado territorio de sabiduría, Sí. era un hombre que siempre procuraba hablar en metáforas, poéticamente. No lo hacía a propósito, nunca lo intentó, simplemente eso. Un ejemplo, la última hora que nosotros llamamos boca y noche, cuando ya no es ni de día ni de noche, la última luz de la tarde, el ocaso, cuando ya usted no ve el rostro de la gente, sino la figura. Viene alguien caminando por la montaña, en la montaña, porque siente sus pasos y pasa una especie de sombra. Usted lo mira, lo observa, el indio observa al otro y no alcanza a saber si es Pedro, Antonio, Jaguar, Yuma, Puma, Cati, no sabe quién es el que pasa. Sí. Entonces le pregunta en antigua lengua, Sí. ¿quién tú eres? Y a la hora, lo encontré a la hora del quién tú eres. Hermoso. Qué hermoso. Me encontré con fulano a la hora del quién tú eres. Como diciendo, ¿quién tú eres? Que no te veo bien. Esto me hace acordar a unos versos creo que de los Pieles Rojas, Puede que ser. decían, ¿y esos hombres serán hombres o serán dioses? También hablando de esa hora de la quién tú eres, como dice usted. A la hora del quién tú eres. Qué hermoso. Es hermoso. Qué maravilla, sí. Cómo apunta y cómo le saca punta a la espada de adentro, al filo de la luz que el hombre busca para manifestarse siquiera con un poco con esto tan perdido y extraño actual que se llama la armonía entre un ser y otro ser, ¿no? Hermoso lo que usted está diciendo. ¿Y por qué considera entonces que no llega a ser idioma? Sería interesante aclararlo para no los lo sé. oyentes. Eso me lo La dijo diferencia entre lenguaje e idioma, Habrá que ¿no? preguntarle a Batisteza, A por Batisteza. ejemplo, claro. Se nos murió Mantovani, que era un sabedor. Sí, sí. Se nos murió Canal Feijó, que era un Sí. sabedor. Yo me acuerdo cuando yo era niño nos decían cómo se divide políticamente la República Argentina. A ver. Y los changos se paraban y decían, son 14 provincias, 10 gobernaciones y Canal Feijó. Porque era un poeta que publicaba sus trabajos todos los domingos y hablaba continuamente y además sabía cosas. No, a los 20 años, 22 años ya nos contaba 200 cuentos del Juan, del zorro, por ejemplo. Los famosos cuentos del zorro, Sí. del hombre lobo, del lobizón. El lobizón. Del lobizón, que luego se hizo casi un patrimonio exclusivo de ciertos litorales como Entre Ríos y de Corrientes, pero es de todo el mundo,
Sí, Los Homs, estos personajes personajes mitológicos de la ¿no? Selva Negra, en Alemania igual. Ajá. Y han salido 1000 cosas, hasta leyendas, cuentos humorísticos. Yo sé 40 de esas cosas, porque me preocupó mucho. Y uno de los sabedores que nos enseñó mucho fue Jaime Freire, el boliviano, Sí. Dardo de la Vega, un criollo sabedor, De la Vega, sí. don Dardo de la Vega, Sí. y Canal Feijó, Bernardo Canal Feijó, el don Absalón, el padre de Ricardo Rojas, también era un hombre que ha hecho su gran aporte a la inquietud, al querer saber cosas. Sí. Como se decía antiguamente en La Puna, en Abrapampa, en Tres Cruces, en Casabindo, más arriba de Humahuaca, casi llegando a La Quiaca, hay una serie de aldeas y pueblos donde siempre había un hombre que usted lo trataba y era, don Vicente, a lo mejor era el changarín el que bajaba las valijas del tren internacional que va a Bolivia. Para ganarse un peso bajaba 4 valijas, ayudaba a un viajante, ¿cuál es el almacén de García? Aquel yo lo llevo, y así vivía este hombre. Ahora, aparte de eso, esa era su manera de ganarse la comidita, el picantito de panza o el picantito de gallina que se podía comer, o su vasito de vino del mediodía. Pero aparte de eso, en algunos momentos, tenía una fama especial, que no era de brujería ni de magia, sino de meditación, fruto. Era un coleccionista de silencios, un amasador de silencios. Decía, avísele a los amigos, pero amigos, decía, ¿no? Que hagan diferencia, no a los curiosos. Avísele a los amigos que ahora para Santa Rosa, como siendo para el 30 de agosto, voy a hablar. Y estaba hablando. Voy a hablar. Y le llamaban el escuchado. Ahora, él meditaba lo que iba a decir. Sí. Lo pensaba tal vez un año, tal vez 6 meses antes lo que iba a hablar. Y decía cosas extraordinarias. Cosas de pensar, cosas que hacían pensar. Sí, cosas que tenían siempre tercera dimensión. Ajá. Por ejemplo, una de sus reflexiones dolorosas de un escuchado. A ver. Esto era en Casabindo, una aldea que cuando usted quiera ir a la mina Pirquita tiene que agarrar a Bracpampa y hacer 6 leguas al lomo de mula. Ahora se va en un jeep porque hay una mina de estaño famosa. Pero en antiguo nosotros lo hacíamos al lomo de mula porque no era para nosotros los jeep. En aquel tiempo yo tenía 21 años y me había dado por ser minero. Andaba con un muchacho jujeño buscando los tesoros del Inca, los tesoros de Atahualpa de los Incas. Sí, sí. Nos pelamos de frío y de heladas en las lagunas de Yala, creyendo que en el fondo de la laguna no había nada para nosotros, solo catarros, ¿no? Gripes, no había nada, pero los sueños seguían siendo sueños. Bueno, y una vez el escuchado dijo unas cosas, por ejemplo, ¿qué veneno tendrán las letras? Porque había un pariente de él que se había hecho medio leguleyo, casi como abogadito de asuntos, un dirigente, el pseudo intelectual de un grupo, de un pueblo jujeño. Sí. Y no era afortunado en cuanto a conciencia de su buen desempeño. Afortunado era en el aprovechamiento de la ignorancia de los demás. Entonces decía este señor, don Justino Salas, decía, ¿qué veneno tendrán las letras que todo aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros? ¿Qué tal? Es para pensarlo otros 3 meses hasta que vuelva a hablar el escuchado. ¿Qué veneno tendrán las letras, señor? Decía. Sí. Porque era una pregunta angustiosa, una angustia que venía guardando, era un silencio amasado. Sí. ¿Qué veneno tendrán las letras, señor? Que todo aquel de nosotros que las aprende se vuelve contra nosotros.
Ay, es para hacer un silencio después de esto. Peldaños somos, señor, contestó un día, hablando de cómo le va en la vida. Y peldaños somos, señor, ¿cómo quiere que nos vaya? Peldaños somos, como diciendo, agáchate, indio, que voy a subir a caballo, Sí. ¿no? Sí. Él hacía de estribo para que otros montaran a caballo, en un sentido figurado. Era otro de los frutos del escuchao de Abrapampa, de Casabindo. Casabindo viene de Casawindo, de donde hay casas. Había 3 ranchos en una soledad infinita. Casawindo. Sería Huasi, Huasi, Windo en auténtico quechua, pero ahí no se hablaba, sino Casabindo. Todavía hay un corral pegado a la iglesia, a la capilla, un corral pequeño de media hectárea, hecho con pircas, donde se hace la fiesta del toro. Se ata con esos hilos rojos como que usan las niñas y las señoras para tejer, hacer sus pullovers y sus cosas del invierno. Se le ponen las guampitas una especie de coronilla de hilo y un billete de 10 pesos o 2 billetes de 10 pesos con un alfilercito agarrado. Y el que quiera los 20 pesos, que le hablo a usted de 35, 40, 45 años atrás. El que quiera que vaya y le pregunte al toro, permiso, a ver qué, y el toro es recién traído de allá de los Roquedales, ¿no? Sí. Toro de 3 años, agresivo, Sí. agresivo, y así. Y he visto revolcado mucha gente, y he visto mujeres que aprovechando el revuelco del hombre pegaban el manotón y salían orgullosas. El ruido de las faldas, de esas polleras superpuestas, 6, 7 polleras, corriendo contentas con el billetito en la mano, muertas de risa y de coraje logrado. Qué hermoso. En fin, le estoy a ustedes recordando cosas, creo que me he alejado bastante tal vez de su tema fundamental. ¿Qué es América? ¿Qué siente América? ¿Qué esperamos de América? Yo no sé qué podemos esperar de América, pero si uno se pone a pensar con seriedad, es decir, cabalmente a pensar, sin idea de que puede ser escuchado, sino por su propia conciencia, su propio corazón, yo pienso que es América la que espera de nosotros, no nosotros. Nosotros no tenemos el derecho de reclamarle nada a América, a la tierra. ¿Qué podemos reclamarle a la tierra? Si todo nos ha dado y nosotros, un árbol tarda 200 años en ser un señor algarrobo y nosotros en 3 horas tenemos astillas para hacer un asado. Sí. Lo hacemos asado, ¿qué le parece? Vale decir, y nos llamamos criollos y gauchos y paisanos y estamos creando canchas de fútbol, de lo que fue una selva. Sí. Yo antes salía de Jesús María a caballo para Cerro Colorado y hacía esos 35 leguas, 38 leguas, le hacía en 2 etapas quedándome en Villa General Mitre, Ruta 9, que ahora se llama así. Descansaba y al día siguiente, para regalarle un traje de gaucho a un amigo, Lindor Argañaras, que se casaba, quería casarse de paisano, y yo le digo, yo le regalo y le traje de Salta y de Córdoba monté a caballo y salí. Antes, en aquel tiempo, había sombra. Uno llegaba sin tostarse ni las manos, con las riendas sueltas, llegaba tranquilo al tranco, al buen marchado. Había sombra, algarrobo, chañares, buena sombra a lo largo, en las dos márgenes del camino de la zona. Y ahora, hasta llegar a Cerro Colorado, no tiene usted dónde protegerse del sol. Y soles que golpean, porque allá no se espera ojo de agua después, no se espera el sol mayor. Sí. Allá las vidalas solamente son un sol menor, pero después las vacaciones son todas el sol mayor. Sol mayor. Usted, Atahualpa, que nos ha pensado, porque en definitiva lo que usted ha hecho a través de su inapreciable obra fue pensarnos. ¿Y a qué conclusiones llegó de los argentinos a esta altura de la Argentina? Yo no sé, la conclusión, no sé si será atrevimiento decirlo,
tal vez uno sigue trabajando solo. No, trabajar no significa salir a dar recitales ni hacer manifestaciones de carácter artístico, sino trabajar es leer todos los días y estudiar todos los días, sí, en gran silencio, sobre todo prepararse, ir desglosándole, limpiando la selva interior, ¿no? Sí. En lo posible. ¿Para qué? ¿A qué conclusión? Pregunta usted. Tal vez para que no sentirse uno tan solo, una vez que uno alcance a comprender bien muchas cosas, tal vez es menor la soledad del hombre, viva en la ciudad o viva en el campo. En el campo se vive muy bien acompañado de muchas cosas que la naturaleza le brinda. No hay cosa más bella después de una lluvia que sentir el olor a romero, a poleo, ¿no? Es cierto. Albahaca. Lo que sea, sí. Sí. Se parece que se agitaran todas las hierbas aromáticas, sí, de la pequeña selva, de las pequeñísimas selvas que dividen los potreros de esta tierra nuestra, camino del norte. Parece que se agitaran para regalarle usted a su paso su aroma, como diciendo, aquí estoy, siga viaje, ¿no? O sea, hay un viaje a caballo, por ejemplo, se compone de un montón de llegadas. Uno no llega como en avión, que sale de acá y llega a Tucumán en 1 hora y cuarto. ¿Qué ha visto? No ha visto nada. No se ve nada. El mar de nubes, una novedad que termina siendo rutinaria, no aburrida nunca, porque para eso uno incorpora otros asuntos que lleva dentro, ¿no? Claro. Pero sí un poco rutinaria desde el punto de vista de lo formal. En cambio, un viaje a caballo, a mí me ha tocado hacerlo y por eso puedo hacerlo. He viajado más de 30 años a caballo, para el lado de Chile, para Bolivia 2 veces, 60 días de Tucumán a Jujuy, de Jujuy a Tucumán, yendo por los valles Calchaquí, volviendo por la ruta. Lo he hecho muchas veces, Santiago, Clodomira, Campogallo, Ganadero, Gatica, a lo que llaman el Chaco santiagueño. Sí. Lo he hecho muchas veces, a Sumamau, Silípica, Cancina, Nueva Francia. Ahí en Nueva Francia vive una hermana del negro Ledesma, del dúo Martínez Ledesma, Pastora de nombre se llama. Tiene 82 años, maestra jubilada. Con mucha prestancia baila la samba, Pastora. Qué hermoso. Sí. Es una emoción encontrarse con Pastora. Y es una emoción, Atahualpa Yupanqui, escucharlo a usted, encontrarse con usted. Gracias, si he sido útil en algo, muchas gracias. ¿Qué le parece si no es útil en una época como la que estamos viviendo, de pronto escuchar a un hombre en el cual se une la sabiduría con la poesía? Creo que es el más alto logro del ser humano, cuando puede expresarse todavía poéticamente. Aquí en el estudio se encuentra presente Suray, una gran mujer, una gran personalidad argentina también, y vino atraída por la figura de Atahualpa Yupanqui en este programa. Esto fue como pensar las esencias, Atahualpa Yupanqui, pensarnos en las esencias, como todo lenguaje poético que va a lo primordial. Es una hermosa y tal vez la más auténtica manera de conocerse y de comprenderse los seres humanos, ¿no? Es cierto. ¿Usted es un cree? Es un buen camino. ¿Lograremos algún día conocernos? Depende de cómo anden los vientos de la civilización. Vamos a ver, pongamos un poco de esperanzas. De esperanza. Con hombres como usted siempre hay esperanzas. Vamos a ver si encontramos algún otro Atahualpa Yupanqui. Muchos, ojalá. Muchas gracias. A usted. Y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, Suray. Gracias. Dentro de 7 días, Silvia Zimmerman del Castillo volverá a reflexionar junto a figuras prominentes de la actualidad argentina. Pensándonos.
Ha sido esta una producción del Departamento Operaciones del Servicio Oficial de Radiodifusión.